Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer el video resumen que corresponde a la primera parte de lo que entra en la prueba. Vamos a hacer dos videos. El primero habla solamente de fotosíntesis y el segundo habla de cadenas alimentarias, ¿ya? Así que en este primer video vamos a hablar de eso. Un poquito de célula, para que recuerden un poco, ¿cierto? Lo del año pasado. Y luego nos vamos de lleno con lo que es fotosíntesis. Por lo tanto, cuando hablamos de fotosíntesis, ¿cierto? Nos tenemos que referir inmediatamente a una célula súper importante que es la célula vegetal. La célula vegetal es una célula eucariota que presenta un núcleo verdadero, que presenta una pared celular, que presenta una gran vacuola central y cloroplastos que permiten la fotosíntesis. Por lo tanto, si nosotros vamos a hablar en unos minutos más de fotosíntesis, tenemos que tener súper claro que el cloroplasto es un organelo que permite la fotosíntesis porque tiene un pigmento fotosintetizador que se llama clorofila. Ahora, cuando hablamos de la célula a grandes rasgos, hablamos de dos tipos principalmente, la célula procariota y la célula eucariota. La procariota que es más simple, más primitiva, más pequeña, como las bacterias, que no tienen un núcleo verdadero, sino que el ADN se encuentra disperso en el citoplasma, y la eucariota, que es mucho más compleja, más evolucionada, que tiene un núcleo y que la verdad la mayoría de los reinos la presentan. Ahora, dentro de estas características que encontramos en las células, dentro de este grupo de las células eucariotas, tenemos a las células vegetales y animales y comparten algunos organelos, pero hay algunos que son exclusivos de la célula vegetal. Algunos que son compartidos son la membrana celular, que permite, ¿cierto?, seleccionar aquello que entra y sale de la célula. Por lo tanto, es como el guardia que va a decir, ya, este nutriente puede entrar. Esto, lamentablemente, no puede entrar porque es un patógeno y puede infectar a mi célula. El citoplasma es aquel que se encuentra al interior de la célula, ¿ya? Y permite contener todos los organelos que van dentro de él. El núcleo es aquel que está rodeado, ¿cierto?, por una doble membrana. Y la verdad es que nosotros en clases dijimos que era como el dios, porque controla y coordina todos los procesos vitales de la célula, como nutrirse, reproducirse y además el crecimiento de esta. El retículo endoplasmático rugoso, que dijimos que tiene ribosomas en esta estructura tan grande, por lo tanto, fabrica proteínas y por eso decimos que el retículo endoplasmático se encarga de esta producción o síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático liso no fabrica proteínas porque no tiene ribosomas en sus estructuras, sino que fabrica lípidos. La mitocondria se encarga de darle energía a la célula, hace la respiración celular y es un organelo súper importante porque gracias a este las células pueden, ¿cierto?, tener energía para poder cumplir con todas sus funciones vitales. El aparato de Golgi, que se da cuenta que está el retículo endoplasmático rugoso y liso fabricando proteínas y lípidos, entonces dirige el tránsito de estas fuera de la célula. Los ribosomas que fabrican proteínas, ¿cierto? Ya los habíamos mencionado. Y después ya tenemos aquellos que son exclusivos de la célula vegetal, como la pared celular que le da rigidez, firmeza a la célula porque está compuesta de celulosa y lignina. El cloroplasto, que lo habíamos comparado con un panel solar porque permite, ¿cierto?, hacer fotosíntesis, ingresa la energía lumínica, llega, ¿cierto?, a los cloroplastos, específicamente este pigmento fotosintetizador, la clorofila que se encuentra en los tilacoides del cloroplasto y de esta manera esta energía lumínica, ¿cierto?, se transforma en energía química, permite romper las moléculas de agua para que se junten con aquellas del dióxido de carbono, puedan formar glucosa y se forme este alimento de la plantita. Algo que se ve bastante simple, pero es un proceso bastante largo. La gran vacuola central que almacena sustancias mantiene, ¿cierto?, la forma de la célula, mucha agua y nutrientes. Y bueno, esos serían los tres que caracterizan a la célula vegetal. Ya conociendo esto, podemos clasificar a los organismos entonces en autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, aquellos que incorporan su materia inorgánica del medio y la fabrican transformando, ¿cierto? En realidad transforman toda esa materia inorgánica en orgánica y de esta manera se alimentan, crecen, se desarrollan. Tenemos algunos autótrofos que son fotosintéticos,
otros quimiosintéticos. Nosotros estudiamos específicamente los fotosintéticos, que obtienen la energía de la luz solar para poder fabricar su alimento. Y los heterótrofos, aquellos que utilizan, ¿cierto?, como fuente de materia de energía, los compuestos orgánicos que obtienen de otros organismos vivos, de otros seres vivos. Por lo tanto, siempre, cuando hablemos de las cadenas alimentarias más adelante, la base de toda cadena siempre van a ser los autótrofos y después vendrían los heterótrofos que se alimentan del resto. ¿Qué organismos fotosintetizadores tenemos? Cianobacterias, musgos, helechos, algas, plantas con flor, plantas sin flor, o también llamadas angiospermas y gimnospermas. Bueno, ahora si hablamos de este gran organismo fotosintetizador, inmediatamente pensamos en las plantas, ¿cierto? Porque pertenecen a este reino vegetal, son multi o pluricelulares, son eucariotas y existen de muchos tamaños. Además, cuentan con esta célula vegetal, ya que se caracteriza por tener estos tres organelos principales. ¿Qué estructuras tiene la planta? La verdad es que conocemos desde pequeñitos cuál es la estructura de la planta. Siempre nombramos a las raíces, al tallo, a las hojas. Pero ¿cuál es el órgano fotosintetizador? La hoja. En la hoja ocurre toda la magia. En la hoja, justamente en el haz de la hoja, se encuentran todos estos cloroplastos que están listos y dispuestos para que llegue la luz solar y se pueda hacer la fotosíntesis y se transforme de energía lumínica en química. Y en el en vez de la hoja nos vamos a encontrar con los estomas, estructuras súper importantes, niños, porque fíjense que estos estomas se abren y se cierran y permiten el intercambio gaseoso. Pero además del intercambio gaseoso, permiten la transpiración celular. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque fíjense que al estar en el en vez de la hoja y tener estas estructuras que son como porotitos que se abren y se cierran, estos se abren, ¿cierto? Haciendo fotosíntesis, toman el dióxido de carbono, liberan oxígeno. En la noche hacen respiración celular, se abren, toman oxígeno, liberan dióxido de carbono. Y además transpiran, botan agua, parte de la savia bruta que tomaron, absorbieron por los pelos absorbentes de las raíces, también lo liberan a la atmósfera en forma de vapor de agua, por lo tanto las plantas también forman parte del ciclo del agua, eliminando, ¿cierto?, una pequeña parte de esa savia bruta que toman por sus raíces. Esta es la estructura de los estomas, el estoma cerrado, el estoma abierto. Estas se les llaman células oclusivas porque se abren y se cierran. Y lo que está en el interior, el orificio que permite la entrada y salida de gases además de agua, se llama ostiolo. Ahora, ¿cómo es el proceso de la fotosíntesis? La verdad es que es más simple de lo que parece. La plantita absorbe agua, en este caso savia bruta, a lo que le llamamos agua más sales minerales, la toman por los pelos absorbentes que están en las raíces y suben por un conducto llamado xilema hasta llegar a la hoja. Distribución y almacenamiento de nutrientes. Bueno, la savia elaborada, que ya se ha creado en la hoja gracias a que entró la energía lumínica, rompió las moléculas de agua, se juntaron con el dióxido de carbono y se formó la glucosa. Fíjense que esa savia elaborada se va a distribuir por toda la planta por un conducto que se llama floema y se va a concentrar mayormente en las raíces y los frutos. Pero con otro nombre, porque la plantita es inteligente, va a guardar un poquito para cuando le dé hambre en la noche, cuando no hace fotosíntesis. A ese azúcar le vamos a llamar almidón o sacarosa, porque es la forma que tiene la planta de almacenar la glucosa para después. Y bueno, ¿cómo se elaboran los nutrientes? A partir de la fotosíntesis, ¿cierto? De savia bruta se transforma a savia elaborada. Acá tenemos un resumen, ¿cierto? Donde entra la luz, rompe las moléculas de agua, como yo les había dicho, estas se empiezan a reordenar con el dióxido de carbono para formar la glucosa. En el día libera dióxido de carbono, oxígeno, que estoy hablando, oxígeno, y en la noche hace respiración celular como nosotros. Toma oxígeno y libera dióxido de carbono. Entonces, niños, fíjense que antiguamente nadie podía explicar esta situación. Todos tenían la duda, ¿qué será lo que hace engordar a las plantas? Engordar será mucho. ¿Qué las hace crecer? ¿Qué las hace crecer y desarrollarse?
Nacieron varias ideas, pero la verdad es que una de las más importantes y más reconocidas fue la de Van Helmont. Él logró determinar que el agua era muy importante para el crecimiento de las plantas. ¿Y por qué? Hizo un experimento con una plantita, una plántula en realidad muy pequeña, y un macetero con tierra. Lo regó durante 5 años con agua de lluvia. Bueno, claramente llevó a la balanza esta plántula antes de todo el experimento y también la llevó al final del experimento. Y se dio cuenta que la masa había aumentado. La masa me refiero al peso, que ustedes conocen, ¿cierto? Vulgarmente con esta unidad de medida de kilogramos. Había aumentado el peso, entonces llegó a la conclusión que, claro, el agua era la que le permitía a la planta crecer y desarrollarse. El dióxido de carbono es muy importante también, ¿cierto? Sabemos que antiguamente se expulsaba una gran cantidad de dióxido de carbono debido a las erupciones volcánicas. Hoy sabemos que no solamente a eso, ¿ya? Lamentablemente por la contaminación de industrias, de los autos, de las personas que fuman, etc. Entonces, cada día deberíamos incluir en nuestro espacio, ¿cierto?, una mayor cantidad de plantas si queremos bajar los niveles de dióxido de carbono o simplemente lo mejor sería disminuir estos niveles porque hay un exceso, ¿ya? Pero sí es importante para que las plantas puedan crecer y desarrollarse. ¿Por qué será tan importante la luz? La luz es la encargada, como yo les dije, de romper las moléculas de agua, o si no, esto no funciona. Entonces, entra la energía lumínica, se transforma en química, rompe las moléculas, se juntan con dióxido de carbono y es capaz de formar glucosa. ¿Cuál es la importancia entonces de la fotosíntesis? La verdad es que inician todas las cadenas tróficas porque los productores son los que fabrican, ¿cierto?, su alimento, en este caso transforman la materia inorgánica en orgánica, favorece la formación de ozono, porque ya sabemos que libera oxígeno atmosférico que se representa como O2, 2 átomos de oxígeno, y en el caso del ozono son 3 átomos de oxígeno, O3. ¿Ya? Por lo tanto, se van juntando estas moléculas y también favorecen a esta formación. Ahora, este proceso es uno de los más importantes porque si se fijan, si no existieran plantas, tampoco podríamos existir nosotros, ni tampoco ningún otro animalito. Esta es la fórmula que se reconoce como la fórmula de la fotosíntesis. La verdad yo dije que no la iba a preguntar en la prueba, pero sí es importante que la reconozcan como tal, porque sí se la van a tener que aprender cuando sean un poquito más grandes y entiendan un poquito de cómo se estructura molecularmente cada uno de los compuestos, de las sustancias que encontramos en la naturaleza. Aquí simplemente dice que se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 de agua, luz solar que ingrese a la clorofila, ¿cierto? Le impacte, esta energía lumínica se transforma en química para formar la molécula de glucosa más oxígeno atmosférico, ¿ya? Ahora, existen 2 procesos en la fotosíntesis, uno que depende de la luz, uno que no depende de la luz, o sea, uno ocurre en el día, el otro ocurre en la noche. Y la verdad es que esta fase luminosa o dependiente de la luz se desprende oxígeno y se obtiene energía. Pero fíjense que esa energía se almacena como almidón, como sacarosa, principalmente en las raíces y frutos de la planta, para que luego cuando tenga hambre, ¿cierto?, pueda alimentarse. Así como nosotros cuando bajamos al refrigerador en la noche y nos alimentamos, las plantitas también quieren hacer lo mismo. Pero algo súper importante es que en la noche las plantas hacen respiración celular, o sea, ya no necesitan dióxido de carbono para eliminar oxígeno, sino que toman oxígeno y liberan, ¿cierto?, dióxido de carbono. Ahora, el xilema y el floema son los conductos vasculares que se encuentran en la planta. Así como nosotros tenemos venas, ellos tienen estos conductos. El xilema, como habíamos dicho, se encarga de transportar la savia bruta desde los pelos absorbentes de las raíces hacia la hoja para que ocurra todo este proceso mágico de la formación de savia elaborada. Y la savia elaborada se va a transmitir hacia toda la planta por un conducto llamado floema, ¿ya?, que transporta la savia elaborada de hojas a, ¿cierto?, tallos, raíces, frutos. Pero ¿dónde se va a almacenar como almidón, ¿cierto?, principalmente en las raíces y en los frutos, ¿ya? Eso es lo principal. Ahora, ¿qué factores afectan a la fotosíntesis? La verdad es que pueden ser bastantes. Hay factores internos y factores externos. Los factores internos tienen que ver propiamente con la planta, ¿ya? Con el grosor de la cubierta de la hoja, con la cantidad de estomas. Imagínense una planta con muchos estomas.
Maravillosa fotosíntesis va a ser, porque va a poder obtener más dióxido de carbono para liberar más oxígeno, ¿ya? La edad y la condición de la hoja también tiene mucho que ver si la plantita es más joven, si es más madura, si es más viejita, etc. Los factores externos como la intensidad, duración y color de la luz, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono y la disponibilidad de agua. La verdad es que la temperatura, mientras más alta mejor, pero hasta los 30 grados Celsius. De ahí comienza a disminuir la fotosíntesis. Y si es muy baja, también. Lo mismo con la luz. Por eso en los meses de verano, de primavera, la fotosíntesis es mucho mejor para las plantas y las vemos los árboles llenos de frutos, llenos de flores en la primavera. En cambio, en otoño e invierno incluso hay árboles que botan las hojas, que son los que tienen hoja caduca. Recuerden que yo les mencioné en clases, pero no lo voy a preguntar en la prueba, que hay árboles que tienen hoja perenne, que no las botan, y hoja caducifolia, que botan sus hojas. ¿Ya? Entonces, como la fotosíntesis no es tan buena, hay árboles que también, ¿cierto?, se dedican a botar las hojitas y las renuevan. Ese ha sido el repaso, niños, de esta primera parte que es fotosíntesis. Espero que se haya entendido y cualquier cosita me pueden escribir al correo si es que tienen dudas. ¿Ya? Un abrazo y nos vemos en la prueba. Chao, chao.